Hola gente, hoy les traigo el manhwa de un nigromante inigualable. Antes de comenzar les agradecería mucho si son nuevos en el canal y les gustan los videos, que se suscriban y den like al video y comenten cualquier cosa para llegar a más gente. Sin nada más que decir, empecemos. Esta historia comienza con un cambio en el mundo, no un cambio ordinario, sino que habían aparecido monstruos que de repente aparecieron en todo el mundo. Eso casi causa la extinción humana. Vemos a nuestro prota diciendo que parece que hay muchos monstruos. La causa que hizo que aparecieran los monstruos fue la torre. La gente la llama mayormente la Torre de Dios. La razón por la que la llamaron así fue porque dentro de ella puedes conseguir poder, riqueza y honor. La torre cuenta con 999 pisos. En ella se encuentran dioses y demonios. Los gobiernos de todo el mundo trataron de impedir que la gente se acercara a la torre. Sin embargo, nadie pudo impedir que la gente desafiara a la torre. Todos los que intentaron impedir que los humanos la desafiaran fueron castigados. Han pasado 5 años desde que miles de millones de personas comenzaron a intentar desafiar a la torre. Volvemos con el prota, quien estaba a punto de despejar el piso 600, pero de repente llega un grupo llamado Ninestar. Se preguntarán quiénes son, pues son los 9 más fuertes de todo el mundo, se podría decir. Uno de ellos le dice a los demás que tengan cuidado con el prota ya que no está estable. El prota les grita que como se atreven a detenerlo. La estrella oscura, quien es el prota, no tiene el poder de un maestro en las armas, ni de un superhumano, pero es la persona o la única persona que ha superado al grupo Ninestar, y el nombre de nuestro prota es Chahin-yuk, y su poder es traer a la muerte, o mejor llamado nigromante. El prota les dice que lo único que necesita es ser fuerte, y les dice que cuando los derrote los usará como bestias invocadas. Uno de ellos le dice al grupo que habrá que derrotar al traidor ya que se puso del lado del diablo, y así fue como comenzó la batalla entre Ninestar y el ejército del prota. Pero no fue suficiente, ya que aunque el prota pudo derrotar a algunos de Ninestar, no pudo contra todos, y algunos de ellos fueron hacia él diciendo que aceptará su castigo por haber traicionado a la humanidad. Se preguntarán el por qué lo culpan de traicionar a la humanidad, y eso es porque creen que se asoció con el diablo por el poder. Pero esa es la historia que solo el mundo conocía, ya que en realidad él no los traicionó. Él fue traicionado por las 8 estrellas del grupo de Ninestar, y así se mantuvo la historia de que él traicionó a la humanidad, y así fue como pasaron 10 años desde entonces. Y vemos como un hombre se levanta diciendo que volverá, pero en realidad no era cualquier hombre, sino que era el prota, que con su habilidad secreta, la cual es transmisión del alma, la cual usó cuando estuvo a punto de morir. Esta habilidad permite pasar el alma del poseedor a otro cuerpo que le convenga, y así es como despertó en ese cuerpo. El prota piensa en la traición que sufrió por parte de Ninestar. Acá vemos un flashback donde el prota ya medio más para allá que acá, estaba preguntando el por qué. Uno de los miembros de Ninestar, quien es Campeón, le responde que no se lo tome tan a pecho, que solo están arrancando malas hierbas. El prota les pregunta si acaso Choi Jung-won cooperó en la traición. Jung-won pertenece a los Ninestar, pero en cambio él es amigo del prota. El prota, al no recibir ninguna respuesta, supone que él no está involucrado, ya que en sí los demás miembros no le avisaron que harían la limpieza del piso 600, para que él no interfiera en la traición contra el prota. El prota con su último aliento usa la habilidad de transmisión de almas, y al estar muriendo en su mente jura vengarse de Ninestar. Volvemos a la actualidad, donde el prota piensa en ya no convertirlos en sus bestias, sino que en vez de eso moler a las almas de los Ninestar para evitar que reencarnen. En eso suena un celular. El prota, al percatarse de ello, lo toma, y piensa que ya ha pasado mucho tiempo que no usa uno de esos, y de repente ve la fecha en la que está, y se da cuenta que han pasado 10 años desde aquel evento. El prota se pregunta si puede usar magia con su cuerpo actual, así que toma una mosca y la intenta revivir, pero se da cuenta que no puede, y también se percata que no tiene ni una gota de mana en el cuerpo, y se asoma por la ventana y se pregunta si acaso tendrá que escalar la torre sin
Ninguna habilidad. De nuevo toma el celular y revisa si los miembros de Ninestar lograron llegar a la cima de la torre, pero se topa con que nada más han subido 200 pisos desde entonces. El prota piensa en que esa es su oportunidad para alcanzarlos y vengarse, así que rápidamente se dirige a la torre y piensa en usar su conocimiento para volverse fuerte más rápido. Ya en la entrada de la torre, se encontraban otras personas que también van a despejar la torre. Podemos ver otros escenarios donde se encuentran algunos miembros de Ninestar, y es cuando se abre la puerta de la torre. Al entrar a la torre, un sistema le da la bienvenida al prota diciéndole que hará un tutorial como en los videojuegos. El prota piensa que no hay otro lugar donde se experimente tal nivel de dificultad, ya que para terminar el tutorial, el prota tiene que correr por un pasillo lleno de trampas. El sistema le dice que al llegar al destino o al punto de partida el daño causado por las trampas será recuperado. El prota checa las estadísticas de su actual cuerpo y ve que lo único quizá destacable es que tiene en rasgos una habilidad llamada Gula y un tipo de mana. El prota piensa que esos rasgos no los tenía él, y es entonces que se da cuenta que esos rasgos eran de la alma del poseedor del cuerpo. Al saber eso el prota se prepara para ir de una vez por todas al pasillo, y cuando va se activa la primera trampa, la cual es una flecha que va directo al prota pero él la esquiva, pero se percata que por detrás vienen muchas más flechas, y usa más velocidad. Pero no todo fue bueno, ya que por un lado también iban unas flechas y le dieron, y seguían yendo hacia él muchas más. El prota aún así quería seguir, pero por falta de sangre se desmaya y vuelve al punto de partida. Cuando está en el punto de partida el sistema lo cura. Al estar curado el prota se levanta y piensa en ver cuánto puede aguantar, pero a la vez piensa que no puede correr sin sentido, así que se prepara para usar la habilidad de Gula. Esa habilidad le permite devorar una cosa no viva y hacerla de él, y como la sangre que derramó no tiene vida, pues la puede usar a voluntad, aparte que obtiene experiencia cuando derrama sangre. El prota piensa en aumentar sus estadísticas con Gula hasta completar su tolerancia de exp, y así pasó un mes donde el prota hizo el tutorial una y otra vez hasta superarlo. Al terminar le llega una notificación de que varios dioses y demonios se han interesado por su método. Los dioses y demonios observan a los aventureros o cazadores que entran a la torre y si ven que a alguien les parece interesante los hacen sus discípulos. El prota observa que ningún dios o demonio está revelando su verdadero nombre. En eso un demonio lo saluda preguntándole cómo ha estado y el prota rápidamente lo reconoce como Val, y nos cuenta que ese demonio lo acosaba en su vida anterior para convertirlo en su discípulo. Se pregunta si lo habrá reconocido, y es cuando el prota cuenta que gracias a Val pudo obtener la habilidad de transmisión de alma. En eso se le notifica que un dios y un demonio estaban mostrando interés en él. Val se disculpa con el prota, y él explota al escuchar todas las notificaciones sobre los dioses y demonios. Y le dice a Val que si llegara a escoger a alguien él no sería ese alguien. El prota abre la ventana de estado para observar sus nuevas estadísticas, que son mucho mejores que las anteriores, y obtuvo tolerancia al dolor, penetración, pérdida de sangre y inconsciencia, y también observa que pudo obtener mana, y en eso le llega una notificación de que desbloqueó un nuevo rasgo. En sí no lo desbloqueó, ya que el dueño o el anterior dueño ya tenía ese rasgo, y ese es todoterreno, como el mismo nombre lo dice, le permite ser bueno en todo. Val le dice que siente curiosidad por su ventana de estado. El prota le dice que no lo moleste, y le dice que irá al siguiente piso, y si lo quiere seguir bien y si no también. Obviamente Val acepta seguirlo. El prota entra al siguiente piso, que se llama Sala de Elección y Entrenamiento, en el que tendrá que seleccionar un arma y una clase que le convenga. Después de completar la selección, será transportado a la primera planta de la torre. El prota recuerda que en su vida pasada, al saber que tenía mana de una, escogió ser mago. Sin embargo, en esta vida hará algunas cosas diferentes. Una de ellas es ver qué tan buena es la habilidad de todoterreno usando un arco. El prota pide que se le generen blancos de práctica, y cuando se le generan lanza 3 flechas y da a los blancos, y le pide al sistema que genere más objetivos, pero esta vez añadiéndole que lo puedan atacar. El sistema le advierte que puede ser muy peligroso.
Además que todavía no ha escogido su clase, pero el prota se pasa la advertencia por un jue almohadilla almohadilla, y rápidamente vence a los primeros 3 con flechas pero los demás los derrota con una espada y lanza. Y le dice al sistema que genere más, pero que sean más fuertes. El prota toma la lanza y con un salto va hacia uno de ellos, y saca 2 dagas con las que derrota a los 2 de atrás. Pero con lo que no contaba el prota era con un ataque a distancia, así que rápidamente se va a cubrir y el sistema le notifica que esos son los objetivos más peligrosos generados en esa planta. El prota con una sonrisa va hacia el arma con el que destaca más, y ese es el báculo, con el que crea una flecha mágica y con eso derrota a todos los objetivos, y se da cuenta de lo increíble que es el poder de la habilidad todoterreno, ya que con esa habilidad sintió que las armas que usó hace un rato, las ha usado durante toda su vida. En eso el sistema le notifica que ha conseguido un logro, y ese es Todo Maestro, la cual es una clase, y el sistema le pregunta si le gustaría si Todo Maestro fuera su clase. El prota no se la piensa tanto ya que está decidido a tomar otra clase como su principal, pero a la vez no puede dejar pasar esta clase, así que le dice al sistema que seleccionara Todo Maestro como su subclase. El sistema le dice que no es capaz de hacerlo ya que necesita llegar al piso 100 para desbloquear la subclase. El prota piensa en que sí. Él escoge una clase no podrá pasar de ese piso, se pregunta si debería de usar sus puntos de logros, y eso se lo pregunta al sistema si puede usar sus puntos para desbloquear la subclase. El sistema le pregunta como un principiante sabe sobre eso. Los puntos de logro se crean a base de logros completados y esos puntos permiten al usuario hacer cambios en el sistema. El prota le dice que no importa cómo descubrió eso, que sí con 5000 puntos podría desbloquear la ranura de subclase. El sistema le responde que si se puede, nada más que no tiene puntos suficientes como para hacerlo. El prota suspira y como ve que no tiene otra opción llama a Val para usarlo, ya que si habla con dioses o demonios cuenta como un logro. Y así el prota obtiene 200 puntos, y así es como logra usar Todo Maestro como su subclase, y ahora el prota será transportado a la primera planta de la torre. Nos pasamos al primer piso llamado Bosque de Corol, donde vemos a unos cazadores en problemas ya que se encontraban rodeados por unos duendes, pero de repente llega el prota al rescate y se echa a uno de ellos. Y nos enteramos que no se llaman duendes sino que se llaman kobolds. El prota les dice que ha pasado mucho tiempo. Uno de los cazadores se sorprendió al ver que el prota derrotó a un kobold de un golpe, ya que se supone que el prota es mago y pues los magos no tienen tanta fuerza, es por eso que se sorprendió. El otro de ellos le dice al prota que luchen juntos, pero el prota modo serio le dice que se larguen, ya que si toca a su presa lo lamentará, y pues el grupo rápidamente se va. De ahí los 2 kobolds van hacia el prota, pero él con un bastonazo se echa a uno. El otro al ver que el prota se echó facilito a su compa se va, pero el prota con una flecha mágica se lo echa. Mientras el prota saqueaba a los kobolds, llega el sistema a darle la bienvenida al primer piso, y le da una misión para pasar al otro piso, y esa es derrotar a 10 kobolds. El prota piensa que eso es pan comido, y recuerda que podría obtener el logro de Slayer. Ese logro se obtiene al echarse 1000 monstruos de una raza en específico, y recuerda que su vida pasada tuvo que dar la vuelta para obtener ese logro. De ahí el prota usa gula para adquirir la fuerza del mismo, además de entender el idioma de esos duendes. Aparte que ahora tiene el nivel de un escalador, ya que así se le conocen a los cazadores. Yo le digo cazadores ya por costumbre, pero le diremos escaladores, y pues ya tiene el nivel de un escalador del 10º piso. El prota se da cuenta que obtuvo todas las bonificaciones de todas las clases, y de repente ve un recuerdo de un kobolds, y ve que hay un señor kobolds, quien parece ser como un tipo papá pitufo. El prota al ver que hay uno así, se da cuenta que entonces habrá bastantes kobolds. Y si es así podrá farmear y conseguir el logro al mismo tiempo, pero para eso necesita un ejército, y es entonces que logra hacer a los kobolds parte del mismo. Y el sistema le notifica que ahora su clase principal es de nigromante, y como logro eso se preguntarán, y muy fácil ya que como
El prota es maestro de todo y con sus recuerdos de su vida pasada, cambiar de clase es muy fácil para él, pero el prota como goloso que es recuerda que todavía falta una clase oculta en ese piso que quiere obtener. En eso un kobold le avisa al prota que llegó un grupo de kobolds, y es entonces que el prota le ordena a sus dos duendes acabar con los kobolds. Después de eso al parecer el prota logró derrotar a 35 kobolds que hizo parte de su ejército y se encuentra con una pequeña casa, que al parecer abajo de ella es donde está la clase oculta, y ese es un maestro espiritual. El prota al llegar al ataúd lo abre y se encuentra con Vulcano. Él le pregunta si es su descendiente. El prota no responde y piensa en el tiempo que ha pasado. Vulcano al no escuchar respuesta alguna del prota le dice que hizo todo lo que pudo para parecer fabuloso frente a él. El prota le dice que como le sorprendería un esqueleto que se mueve, ya que él como es un nigromante puede invocar muchos de esos. El prota le dice que vino ya que leyó su diario. Obviamente es mentira, bueno ni tanto, ya que sí leyó el diario pero en su vida anterior, además que intentó convertir a Vulcano en una de sus invocaciones, pero no pudo. Vulcano al escuchar lo que le dijo el prota sobre que leyó su diario le dice que le cae bien, más que el tipo sin modales que lo visitó hace 10 años, y pues quien es ese maleducado, no es nadie más que el prota, pero el de su anterior vida. El prota le dice que le gustaría cambiar de clase. Vulcano le dice que primero tiene que ir al 10º piso, ya que la clase de maestro espiritual es una de alto rango, incluso más alto que el de un nigromante, y para poder cambiar de clase necesita hacer el segundo cambio en la torre de cambio de clases que se encuentra en el 10º piso. El prota le dice que ya es un nigromante, y le muestra la prueba de que es uno. Vulcano se sorprende al ver eso y le dice que es muy talentoso, más que ese bobo de hace 10 años. El prota, sin poder aguantarse más, le pregunta si acaso no lo va a cambiar de clase. De ahí vemos como Vulcano estaba cambiando de clase al prota. Mientras eso sucedía nos cuentan la historia de Vulcano. Y es que él era un escalador y no cualquiera, sino que era el nigromante más fuerte, pero para él esa fuerza no era suficiente, él quería más, así que se la pasaba pensando si no había invocaciones más fuertes. Y es cuando se le ocurrió la idea de usar almas como invocaciones. Después de mucho tiempo lo logró y hasta creó una nueva clase llamada Maestro Espiritual. Sin embargo había un problema, y ese es que la edad ya le pesaba. Él al estar al borde de la muerte usó su último recurso, y ese fue usar la nigromancia en él mismo, y desde entonces ha estado esperando a que un escalador siga sus pasos, y así es como llegó a convertirse en un NPC de la torre. De ahí vemos que ya el prota había adquirido la clase de maestro espiritual. Vulcano le dice que él es el tercero en convertirse en uno, ya que el bobo fue el segundo. Vulcano le explica que use el crisol de almas para capturar pues almas y con él mismo las invoque. El prota con una sonrisa en su rostro piensa en que su primera captura será él, y piensa en que todo está listo y no fallará una segunda vez. Vulcano lo felicita y le dice que suba a la torre y que difunda su nombre. El prota le dice que mejor lo haga él mismo. Vulcano rápidamente reacciona y le dice que si acaso olvidó la promesa que viene en el diario. El prota mientras se acercaba a él le decía la promesa que viene escrita en el diario, y de repente usa el recolector de almas en Vulcano, pero como él es un veterano le dice que si acaso creyó que se dejara capturar. El prota con una sonrisa piensa en que lo logró. Mientras que Vulcano se iba le muestra lo que le enseñó su antiguo descendiente. En eso choca con una pared hecha de magia. Esa pared era parte del plan del prota, que ya sabía que Vulcano intentaría escapar. Vulcano le dice que podría romperla fácilmente. El prota, todo un estratega, le dice que esa no es la única, ya que mientras caminaba hacia el ataúd esparció piedras de kobolds llenas de mana que al agregarles magia se activan como una pared mágica. El prota le dice que las podrá romper fácilmente, pero podría hacerlo antes de que lo capture. Vulcano se pregunta quién es él y por qué es tan habilidoso. En eso el prota le dice que fracasó en su vida anterior, pero que ahora sí lo capturará, y mientras le decía eso Vulcano se pregunta si acaso es, y el prota le dice que si aún sigue siendo el segundo maestro o ahora es el tercero.
Vulcano rápidamente reconoce que es Chajinyuk el bobo, y es cuando el prota lo captura. Al salir de esa casa el prota se topa con que dos deidades están interesados en lo que hizo en esa casa. El prota les dice que pronto lo mostrará, y al ver a sus soldados duendes decide descomponerlos, para usarlos pero ahora en forma de almas, y al invocar de esa manera a los duendes también invoco a Vulcano, quien molesto le pregunta que cómo se atrevió a usarlo como espíritu. Al verlo el prota se da cuenta que ya no es un esqueleto ya que ahora es su versión joven. Vulcano molesto le dice que no lo perdonará por lo que le hizo, pero de repente su cuerpo se desploma, y eso es porque Vulcano respira gracias al mana del prota. Vulcano le dice que sí cree que le hará caso a sus órdenes. El prota le dice que si no lo escucha lo absorberá y nunca volverá a aparecer. Ni en sus sueños. Vulcano pues sin nada que hacer le dice que ahora que sigue. El prota le señala el castillo donde se encuentra el líder de los kobolds. De ahí vemos al prota llegando al castillo. Y dos kobolds lo ven y cuando están a punto de ir a por él, el prota saca su ejército de duendes, para acabar con todos los kobolds que se encontraban vigilando. Nos pasamos con el líder de los kobolds quien al parecer habla y le ordena a un kobold que prepare la ofrenda. De ahí vemos al prota con su ejército acabando con los demás kobolds. En eso siente la energía del líder kobold, y supone que la habitación donde se encuentra está más cerca. Mientras pensaba en eso, Val lo animaba con un palo de luz. El prota a cada una leve pista de que sea Val, y le dice que no necesita el apoyo de un hombre con piernas peludas. Al parecer Val es hombre pero para eso hay que ver para creer. Nos pasamos con el líder kobold quien estaba ya dándole cuello a una persona, quien al parecer era un sacrificio para un demonio, pero como el demonio no estaba satisfecho según él, le dice a los kobolds que traigan el siguiente sacrificio, y ese sacrificio es una Dokaebi. El duende rojo al verla dice que ese sacrificio es mejor que los humanos. Pero en ese momento alguien los interrumpe y ese es el prota, quien le dice que le demuestre las habilidades que tiene como jefe del primer piso. Mientras el duende rojo estaba distraído, la Dokaebi estaba decidida a escapar. El duende rojo se da cuenta y recita un hechizo pidiéndole poder al demonio de la muerte. El prota al escuchar el nombre del demonio se sorprende, y el duende rojo le lanza el hechizo a la Dokaebi. Mientras ella corría se tropieza y cae, pero el prota como todo buen protagonista la salva. El duende rojo se sorprende ya que el prota recibió el ataque con una patada. La Dokaebi le da las gracias. El prota le dice que deje de hablar tonterías y que salga rápidamente. El prota al verla mejor le pregunta si es una goblin. Acá nos cuentan que estos goblins no son iguales a los goblins feos, ya que estos parte de ser más facheros. Son una raza poderosa que se encuentra en piso 100 de la torre. El prota le pregunta qué habrá pasado en ese piso como para que una goblin joven haya llegado al piso 1, así que decide mantenerla con vida, pues para la información. En eso el duende rojo le di al prota que como se atrevió a interferir en el sacrificio. El prota le dice a la goblin que si quiere vivir que se esconda ya que no la salvará una segunda vez. El duende rojo le dice al prota que detenga el siguiente ataque. Ese ataque es una explosión de cadáver en la cual usa a sus propios subordinados para hacerlos explotar. El prota sorprende al duende apareciéndose frente a él y insertándole tremendo puñetazo mandándolo a volar. El duende se pregunta cómo un escalador de primer piso puede tener tal fuerza. El prota sin dejar que se tome un respiro va hacia él, pero en eso el duende invoca con ayuda del demonio de la muerte a un golem de sangre. El prota se pregunta cómo pudo invocar a un ser poderoso. Recibiendo un buen golpe, el duende al ver que el prota fue derribado se empiezan a burlar, diciendo que ese es el más poderoso encantamiento que posee. El prota todo un capo se levanta diciendo que esa cosa es una reverenda mier, y invoca a su ejército de duendes, para mostrarle lo que en verdad es el poder, y le dice que un duende como él no sería capaz de invocar a un golem de sangre, así que supone que el que realmente lo invocó fue el demonio de la muerte, Yun, quien fue el que sintió curiosidad por el poder del prota al salir de la casa. El prota le dice al duende que Yun solo lo usó, y así es como el prota acaba con el duende rojo, y le dice a Yun que sus juegos terminan ahí,
que cometió un error al querer deshacerse de él. El prota lo amenaza diciéndole que pagará por haberlo desafiado. Jun al escuchar eso solo se ríe diciendo que ha encontrado algo divertido. El prota al acabar con el duende, ocupa su habilidad, la cual viene de la rama de la habilidad de nigromante, la cual le permite la ingesta de almas, en pocas palabras le permite comérselas y adquirir su fuerza y las demás estadísticas. Después de eso, la Goblin le da las gracias por haberla salvado, y se presenta como Ariu. El prota le dice que aún así tenía unos asuntos con el duende rojo. Ella le dice que aún así lo quiere recompensar. El prota le pregunta que él es un tipo malo, y le podría dar cuello de una. Ella le dice que entonces se tendría que vengar. El prota con eso confirma que es un duende, ya que al parecer esa raza no olvida ni la gracia o la venganza. El prota le dice que le hará una pregunta y con eso ya le estaría devolviendo el favor. Él le pregunta el por qué. Alguien que debería de estar en el piso 100, está sufriendo en el piso 1. Ella le responde que alguien asaltó a su pueblo. El prota piensa que eso no es tarea fácil, ya que los goblins son poderosos, incluso para un alto rango, sería difícil tocarlos, así que se pregunta si acaso tienen que ver algunos de los 4 emperadores. Quienes son, pues acá se explica. Ellos son las 4 razas superiores que dominan la primera mitad de la torre. Uno de ellos es un gigante con una fuerza monstruosa. El otro es un dragón con una inmensa magia. El siguiente es un archidemonio y la última es una Helio. Piensa en que si alguien atacó ese pueblo tuvo que haber tenido ayuda de uno de esos 4 emperadores. O tal vez pudieron haber sido las 9 estrellas. El prota se enfurece al recordarlo y le dice a Ariu que ya se va. Ella le pregunta a dónde. El prota, en vez de responderle, le pregunta si se quedará en ese lugar por siempre. Ella le pregunta si podría acompañarlo. El prota piensa en que no sería mala idea tener a un goblin de su lado. El prota le dice que estará ocupado en sus cosas, así que no la protegerá. Ella le dice que se puede proteger sola. El prota le dice que eso no lo vio él en la pelea de hace un rato. Ella le dice que estaba distraída. En eso el prota él se compra ropa nueva, ya que la que tenía estaba llena de sangre. Al salir del castillo el prota se encuentra con su ejército y Vulcano, quien le dice al prota que ya todo quedó limpio. Y al parecer Ariu puede ver a Vulcano, ya que tiene una gran afinidad con las almas. El prota al escuchar eso deduce que ella es una goblin especial. Y al querer absorber sus habilidades con gula se detiene, ya que todavía es inmadura, y piensa en mejor entrenarla mientras esté a su lado. En eso le llega una notificación al prota de que podría provocar una ola de kobolds, y si al caso llegara a aceptar, todas las zonas seguras se desactivaran del primer piso. El prota claramente acepta, ya que por eso fue a echarse al duende rojo, y al decir eso, varios dioses y demonios piensan que lo que va a hacer el prota es una imprudencia. Pero había uno que lo iba a recompensar dependiendo de su rendimiento en la ola, y ese es Bjun, el demonio de la muerte. El prota ignora a los demás dioses y demonios que decían que es un imprudente, menos a Bjun, ya que más adelante decidiría ver la recompensa. El prota acepta lo de la ola. Nos pasamos a la aldea coral, donde es una zona segura y se encuentran algunos escaladores, quienes estaban molestos ya que un loco aceptó la ola. Todos al querer irse al segundo piso, no pudieron ya que era demasiado tarde, ya la ola de kobolds iba hacia ellos. Pero en eso llega el prota y les dice que si tocan a su presa los matará. Los escaladores le dicen al prota que tenga cuidado, que si acaso no vea todos los kobolds que hay enfrente suyo. El prota, en vez de escucharlos, invoca a su ejército de duendes. Y uno de los escaladores reconoce que el prota es un nigromante, pero se pregunta cómo pudo cambiar de clase si apenas está en el primer piso. Vemos como el ejército se está encargando de los kobolds. Mientras eso pasaba, Ariu le pregunta si ella puede entrarle a los madrazos. El prota le dice que le entre de una, o si no ya no alcanzará a derrotar a ningún kobold. Ella, toda confiada, le dice que no se preocupe, ya que tiene sus propios medios para derrotar a kobolds, y es cuando saca una ketane usando su vespacio, y con ella hace trizas a un kobold. El prota, al ver eso, se da cuenta de lo habilidosa que es a pesar de que es joven, y se pregunta si el objetivo de los que atacaron la aldea será ella.
En eso uno de los escaladores le pregunta al prota si es quien está controlando la ola y se presenta como Seuntae Kim, quien pertenece al gremio Golondrina Blanca. Ese dicho gremio está afiliado al gremio Santo Reino que pertenece a los hermanos Fallón, quienes son estos hijos de su mamá. El prota al escuchar todo eso no se lo toma nada bien, mientras que el tipo le estaba diciendo que tiene buenas habilidades, que podría hablar con alguien para poder ingresar al mismo gremio. El prota invoca a uno de sus duendes para sostener a Seuntae Kim. El prota le dice que se quede ahí ya que después de la ola le hará unas preguntas. Los compás del Xiong le dicen al prota que porque pelea con otros escaladores, el prota les responde que todas las leyes de no golpear, no esto y no el otro son leyes de la tierra, ya que en la torre reina el más fuerte. Mientras decía eso el duende ya se lo estaba echando. El prota le dice que lo suelte y le dice a Xiong que nada más lo mantiene con vida porque necesita información, y le dice que no muera por la ola, que se mantenga alejado. Xiong le dice a sus compás que es mejor irse de ahí antes de quedarse en ese lugar. Mientras vemos como los dos ejércitos se encontraban peleando, llega Vulcano y el prota a divertirse un poco, y vemos que Vulcano también convierte a los kobolds ya tiesos en esqueletos. De ahí el prota va hacia los kobolds con una sonrisa. Nos pasamos con Aryu, quien ya se estaba cansando, y de repente un kobold le llega por detrás y le rasguña la espalda, pero ella piensa en que más dolor sintió al ver a su pueblo en llamas que ese rasguño, y es cuando agarra determinación para seguir luchando. Pero su cuerpo ya había llegado al límite, y ve como el prota, un simple escalador de primer piso, tiene tanto poder, y al verlo quiere levantarse para seguir peleando y para subir la torre y vengar a su pueblo. Pero ya se le veía lo agotada, y de nuevo un kobold llega por detrás para atacarla, pero es salvada por Vulcano, quien le pregunta si está bien. Ella le responde que sí, y le dice que ella puede luchar sola. Vulcano se da cuenta que está llena de veneno, y se pregunta qué le habrá pasado. Aryu le pregunta que por qué la está salvando, ya que mientras escapaba del piso 100 nadie la ayudó, así que le pregunta si hay una razón para que la estén ayudando. Él le dice que no lo sabe, que solo siguió las órdenes del prota. De ahí Vulcano se va a seguir luchando. Aryu piensa que el prota es el único que la ha ayudado, así que piensa en arriesgarse por él usando una máscara, la cual le da un power-up. Con eso va y derrota a bastantes kobolds, y mientras eso pasaba el prota confirma que ella es el objetivo de los que asaltaron a su pueblo, y vemos cómo queda un minuto para que acabe la ola. Rápidamente va el grupo del prota y así el prota acaba con el último kobold. Y con eso se finalizó la ola. En eso Aryu estaba a punto de desmayarse, pero el prota la sostiene y le recomienda no usar de nuevo esa habilidad cuando su cuerpo esté al límite. Aryu se sonroja por estar tan cerca del prota, y en eso llega una notificación del sistema diciendo que acabaron con la ola, y se les recompensará conforme a su contribución. En pocas palabras, el que hizo más obtendrá más recompensas y el que hizo menos pues no tanto. Así es como acaba esta primera parte del Nigromante Inigualable, la cual abarca del capítulo 1 al 10. Gente, muchas gracias por su apoyo, y si les gustó este video solo les pido que se suscriban al canal, ya que así me apoyan demasiado. Pronto estaré trayendo más contenido. Ya sin nada más que decir me despido, hasta la próxima.